Ok, entonces vamos a recapitular un poquito ya que se está grabando, donde hablamos de que este salmo tiene un título denominado Masquil de Asaf, un pequeño título ahí, y hablamos de que este masquil habla de entendimiento, habla de iluminación y que es lo que le pedimos al Eterno, que este salmo pueda hacernos entender, hacer este, sea una instrucción para nosotros. También les comentaba que hay muchos eruditos que señalan que puede hacer referencia a una expresión de carácter literario o musical, lo cual tiene lógica debido a que en estos salmos se puede leer poemas dedicados a, en este caso, a alguien, que ahorita vamos a ver de quién estamos hablando. Según el objetivo que se quiere transmitir, estos se componen de canciones o ruegos muy sentidos. En ellos se reflejan los sentimientos y vicisitudes del autor. Y pues Asaf, ya hemos visto que escribió varios salmos, ¿no? Y que al igual que David es un músico, ¿no? Es un levita, ¿no? Y pues están aquí estas versículos que pueden revisarlos y habla de este personaje. Y aquí les puse esta imagen donde yo quiero eh, pensar, ¿no? Obviamente en esos tiempos no había la tecnología que hay ahorita. Y el escribir es algo muy, mm, pues implicaba un esfuerzo, ¿no? Una labor importante y esto creo que también es hermoso que podamos ver cómo el Señor permitió y dio esfuerzo a estas personas para que pudieran plasmar sus palabras. Ok, en el verso 1 dice, escucha pueblo mío mi ley. Y aquí les quiero hacer una pregunta, porque esta palabra de mi ley está, pues la escuchamos desde el curso básico y no sé si alguien me quiera ayudar a decirme qué entendemos, ¿no? O en este primer versículo, ahora que tenemos el curso básico y mucha, o más instrucción que anteriormente, ¿qué podemos, o qué puede cambiar en nuestro concepto de mi ley? Pues es la Torá, ¿no? Es la, como acabas de decir, la enseñanza, la instrucción. Ok, exacto, es la enseñanza, es la Torá, ajá, es la instrucción, la dirección. Y entonces aquí salmista nos está este, diciendo, escucha, pueblo mío, mi ley, mi instrucción, si lo traducimos, mi dirección, pero aquí nos habla también una palabra muy interesante que es escucha, ¿no? Tenemos que practicar el escuchar. Eh, Hay veces que estamos muy puestos para platicar a lo mejor con alguien y nos cuesta más trabajo el escuchar a esa persona, el quedarnos callados y solamente oír, ¿no? Y cuando el Señor nos llama o nos dice escucha, nos hace referencia a que para el Eterno es algo importante que ejercitemos nuestro oído. Ajá. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Dice, abriré mi boca en proverbios. Y, y en proverbios también es una palabra que hemos revisado, analizado y que también en el nuevo contexto que tenemos podemos entender esta palabra proverbios algo más aterrizado, que quiere decir que son parábolas, que es un discurso, un refrán. Y hay un personaje en la Biblia que habló de esta manera, habló con parábolas, habló con discursos. ¿Y quién fue? ¿Quién podrá decirme?
Yeshua. Yeshua, ajá, exacto. Entonces dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Ajá. Y exactamente como dijeron, fue Yeshua quien habló en parábolas y esto lo vemos en Mateo 13, 34 y 35, donde dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ajá, aquí está haciendo referencia a este salmista. Cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y aquí pues les pongo esta imagen donde pues nada más de una manera ilustrativa, ¿no? Cómo pudiera haber sido muy interesante el poder escuchar una parábola de Yeshua, ¿no? Ok, y aquí pues lo estoy poniendo, ¿no? Historias que Yeshua contaba para dar una lección, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Ok, vamos con el verso 5 donde dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos. Entonces, aquí, testimonio, tenemos también que, como cambiar o tener un contexto un poquito diferente de esta palabra, donde dice, Él estableció leyes generales o Él estableció una ley para Jacob y puso ley también para Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y aquí, si nos damos cuenta, es como si estuviéramos repitiendo lo mismo, ¿no? Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, ya que testimonio y ley, pues viene siendo similar, leyes generales y todavía Jacob e Israel, pues también nosotros sabemos que es la misma persona, ¿no? Que solamente el Eterno le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Entonces, nosotros podemos, o hay una información que nos puede hacer pensar que Jacob se está refiriendo a todo el pueblo e Israel se refiere, o cuando habla de Israel, se refiere a líderes gobernantes. Otras referencias dicen que cuando en la palabra se están refiriendo a Jacob, se está refiriendo a hijas, y en Israel se está refiriendo a hombres. Entonces, eh, o que cuando habla con Jacob, pues está hablando solamente de una manera poética. Perdón, permítanme tantito. Ya, disculpen, es que tenía aquí a los niños y me distraen, pero ya. Ok, entonces, eh, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a su hijo, ¿no? Entonces, realmente tenemos que tener bien clara esta manera en la cual el Señor está haciendo una diferencia en cuestión de los dos nombres, ¿no? O está ocupando los dos nombres que le dio a una persona, que le dio al padre, al hijo de Abraham, ¿no? Que le dijo a Jacob, te voy a cambiar el nombre a Israel, y que estamos recordando o analizando que Jacob se está refiriendo a todo el pueblo, puede ser una analogía a todo el pueblo, a las hijas, o en el caso también puede ser que se esté refiriendo a Israel, que habla de líderes, de gobernantes o de hombres, pero en este caso vamos a nosotros verlo como líderes. Y notificasen, estamos hablando de que quiere decir la palabra yadá, y habla de saber, de entender, reconocer, mostrar.
¿no? Y entonces estamos aquí cambiando un poquito esta palabra para que pueda ser más clara, que la entendiera, ¿no? Y esto es algo que nos lleva a un punto muy especial, porque está hablando de que la cual mandó a nuestros padres que la notificasen, que la enseñaran, ¿no? Y no nos está nada más como a lo mejor nosotros podemos entender en español esta palabra como, pues, dárselas a conocer, ¿no? Que sepan que existe, ¿no? O a través de una nota, ¿no? Sé algo a lo mejor más como legal, ¿no? No sé. Sino en el texto hebreo es la cual mandó a nuestros padres que la enseñaran, que la dieran a entender, que la mostraran, que sus hijos pudieran reconocer este consejo, esta instrucción, y eso pues nos genera una responsabilidad más, o sea, no es pues por si tú quisieras un consejo, por si tú quisieras retomar esta situación con tus hijos, pues haz uso de la palabra, ¿no? Es una recomendación. Realmente aquí en este salmo y a lo largo de toda la Torá, la Biblia, vemos que el Señor nos hace responsables de que podamos nosotros compartir, de que podamos entender estas palabras para que a su vez podamos nosotros dárselas a conocer a nuestros hijos, ¿no? A nuestra familia cercana, ¿no? A través de nuestro ejemplo, a través de... ok, entonces dice, continuamos en el verso 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso en su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y aquí estamos tratando de entender un poquito más esta palabra contumaz y rebelde. Y contumaz está hablando de como apartar, como de dar la espalda, ¿no? De ser refractaria. Entonces esto nos hace analizar que las generaciones que actualmente están así, que tú les hablas del eterno, que quieres compartir la palabra y dan la espalda y son generaciones que no dejan pasar y que se cierran, es porque No tengo una respuesta para eso. desde el Dime verso si te puedo 5 ayudar con... desde el verso 5 no se practicó, no se hizo los padres no se hicieron responsables de esta notificación con base al contexto que estamos entendiendo en este salmo. Entonces, vamos a tener generaciones, o como ahorita, ¿no? Generaciones que dan la espalda, generaciones rebeldes, ¿no? Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y obviamente esto nosotros ahora podemos darle gracias al Eterno porque Él nos sacó de esta situación, porque nosotros a lo mejor, o bueno, yo hablo por mí, de una actitud de rebeldía, ¿no? Donde no entendía realmente eh, el consejo que Dios quería darme a mi vida, ¿no? Todo lo que Él había hecho para mí, por mí, ¿no? Y que a veces uno pues en nuestro entendimiento cree que pues es algo que a lo mejor uno merece, ¿no? O que no alcanzamos a entender y esta falta de entendimiento porque falta que
nuestros padres con su ejemplo, nos lo enseñen, pues hace que nosotros no entendamos esto, ¿no? Y nos volvamos rebeldes, no seamos, fieles para con Dios. Y esta fidelidad nosotros también la hemos, entendido, ya la hemos analizado, y realmente ahora sabemos que no nada más es decir: "Yo creo en Dios", y ya, sino es hacer, es, que tu vida refleje, esa transformación, ese cambio que el Señor está haciendo, que sea visible tu comunión con Él. Y aquí, eh, este verso 8, eh, mm, a lo mejor nosotros podemos ver, como les comentaba, que el Señor nos ha sacado de eso, pero también tenemos que tener mucho cuidado con, ah, con esta parte de no ser agradecidos. Ujú. Porque aquí, como les puse, la clave para la rebelión es la tristeza, amargura y enojo, ya que cuando te encuentras en este estado estás débil y como consecuencia estás propenso a pecar, ajá, a transgredir la Torá, ¿no? Entonces, mm, no nada más es no decir: "Yo no soy rebelde, Señor, yo no te doy la espalda, yo creo en ti, yo te reconozco", sino también es tener contentamiento con lo que tenemos, estar tranquilos en que en el tiempo en el que estamos, en el momento en el que estamos, el Señor está obrando, el Señor está transformando, está haciendo aunque no lo veamos, y eso no debe de generar en nosotros tristeza ni amargura, porque esto nos hace susceptible a que podamos transgredir la Torá, y eso nos lleva a que seamos generación que no disponga su corazón y que no seamos fieles para con Dios su espíritu. Okey. Y la palabra en Santiago 1:19 al 20 nos exhorta, nos dice: "Mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere". Entonces, el Señor nos llama a eso, nos llama a detenernos, antes de enojarnos, antes de la ira, ¿no? Porque un reflejo de estas emociones pueden repercutir en lo que el Señor está obrando en nosotros, ¿no? En Efesios 6:1 al 4 dice: "Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor". Nosotros tenemos muy claro esta palabra, ¿no? Y yo recuerdo mucho que, mis papás me repetían mucho esta palabra, este versículo, ¿no? Pero en este mismo versículo también habla de que padres no hagan enojar a sus hijos. Ujú. Porque esto esta actitud, a veces hace que, nuestros hijos se cierren, nuestros hijos, lleguen a este estado de tristeza, ¿no? Y los ponemos vulnerables a este ambiente, ¿no? De rebelión, ¿no? De amargura, de tristeza, ¿no? Creo yo que podríamos en todo momento siempre estar abiertos, tanto como papás como hijos, al diálogo, siempre estar abiertos
a esta comunicación, a ser una persona receptora que pueda escuchar la posición de la otra persona, y eso puede generar que podamos evitar enojos, que podamos evitar airarnos, ¿no? Y por ende que traigamos un testimonio que no es agradable al Señor. Y en esto también quiero que pongamos sobre la mesa que no sabemos qué gente nos está viendo, no sabemos a qué gente estamos impactando. Y si nosotros no controlamos estos sentimientos, estas emociones y no somos agradecidos, podemos impactar la vida de una persona con un testimonio que no es el adecuado, que no es correcto. ¿Mm? Ok, espero estarme dando a entender, ¿no? Y entonces yo les dejo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ser infieles a aquel de quien viene nuestro aliento? ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque aquí estamos hablando de su espíritu y nosotros hemos aprendido que su espíritu viene de la palabra en hebreo que es ruach y que significa aliento. Entonces, nosotros, Él nos da aliento todos los días. Entonces, ¿cómo ser infieles a la persona, al ser que nos da vida, que nos da aliento todos los días? ¿No? Entonces es importante y tomar esa responsabilidad de detenernos, de analizar cuando estos sentimientos de tristeza, de enojo, estén invadiendo nuestra carne. Ok, entramos en este salmo, nos va a hablar de la diferencia entre la casa de Efraín y la casa de Judá. Y para esto yo quiero preguntarles, ¿quién es Efraín? ¿Quién puede decirme quién es Efraín? Las 10 tribus que andan perdidas. Ok, sí, muchas gracias, Sol. Las 10 tribus que andan perdidas. Ajá, ok. Aquí les puse esta imagen, ¿no? Donde vemos los dos reyes que se quedaron, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, que la casa del norte está representada por Efraín, ¿no? Por Israel, y la casa de Judá, pues por los judíos, que son los que actualmente reconocemos, ¿no? Identificamos. Ok. En esta imagen vemos al rey Jeroboam, que fue este rey que empezó a aplicar sus propias leyes, empezó a hacer becerros de oro y, e impidió que su palabra, la palabra del Eterno, pudiera seguir edificando al pueblo del norte, haciendo las fiestas como el Señor había mandado en su Torá, sino él puso las reglas, él puso ciertas leyes para poder lograr que la gente pues no saliera de su dominio, que estuviera bajo su yugo, ¿no? Y eso hizo que Efraín se perdiera, ¿no? Que Efraín perdiera su identidad, que Efraín se fuera hacia la idolatría, ¿no? Que no buscara del eterno, sino que él, Efraín, se olvidara de todo lo que el Señor había hecho en sus vidas para irse tras los ídolos, tras dioses ajenos, ¿no? Y esto nos lo describe el verso 9 en este salmo, donde dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas
que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividido el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón. Les dio de nube, de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y estos versículos que vemos aquí es parte de lo que vemos en el curso básico, de dónde el Eterno sacó a Efraín, de dónde el Eterno hizo, hizo grandes cosas para este pueblo, y este pueblo de dura cerviz. Este pueblo no quiso obedecer, este pueblo prefirió adorar lo que veía, adorar y tener una actitud rebelde. Dice, a pesar de todas las plagas y las maravillas con que los liberó de la esclavitud de Egipto, a pesar de que les dio agua en el desierto, a pesar de todo eso, que esto es resumido de todo lo que leímos en los versos pasados, pero a pesar de todo eso, no nada más fue el sentirlo en su corazón, sino fue tentar a Dios con sus actos, con su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, dudar de que el Señor pudiera concederles un capricho más, a lo mejor, ¿no? Pero a mí, la verdad, estos versículos que estamos leyendo, me siento pena, siento vergüenza, porque así hayan pasado siglos, así haya pasado tiempo, esto sigue pasando, esto es real, esto es de hoy, ¿no? A pesar de que el Señor todos los días nos viste, nos da de comer y nos da todavía más cosas de las que merecemos, todavía preguntamos, Señor, ¿podrías darme más? ¿Podría yo tener esto? ¿Podrías tú sanarme de esto? Cuando a través de toda la palabra, a través de toda la historia, hemos visto que el Señor no ha cesado, el Señor no ha dejado a su pueblo, aun que éste fue contumaz y rebelde. A pesar de que éste le dio la espalda en el primer momento que pudo. Y hablamos de tentar, y estamos hablando de probar, ¿no? Dice, Dios al servicio del hombre, ¿no? Tentar a Dios implica exigirle como si Dios estuviera obligado a darnos, como si tuviera una deuda con nosotros. Y esto es una línea bien delgada porque venimos de ese contexto. Venimos de un contexto religioso, de un contexto donde nos han enseñado de que tú te mereces la bendición, lo bueno, lo que tú quieres, el Señor puede dártelo. Y realmente nada es así. Quitemos y seamos sigilosos con nuestro hablar, con nuestra oración, para que no tentemos a Dios en nuestro corazón. Ujú. Esto es un pedacito de lo que el pueblo hebreo, Números 11 del 1 al 6, habló, donde dice, esto está en la versión actual, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba.
Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tavera, que significa del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces, esta palabra me gustó. La gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y así estamos, recordando o tratando a veces de ver, que nuestros ojos vean lo que el mundo tiene para ofrecernos y se nos antoja, se nos antoja. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Esta versión, la verdad, se me hizo muy, muy fuerte, ¿no? Porque es triste, pero también eh, yo lo veo como si yo me estuviera viendo en un espejo a través de esta lectura, ¿no? Porque a veces el Señor, o no a veces, el Señor nos da lo que necesitamos, y esa palabra es bien especial porque nosotros a veces creemos que necesitamos más cosas. Y aquí yo leí esto y yo me reflejé, ¿no? Donde dice, a veces anhelamos, híjoles, si yo tuviera 10 años menos. Ay, esos tiempos aquellos, cuando yo tenía 20, cuando yo tenía 30, cuando yo era más fuerte, cuando yo era soltera, cuando yo tenía y trabajaba, cuando nos acordamos de ese tiempo pasado, de ese tiempo que creemos que fue mejor, y no nos damos cuenta que lo que tenemos ahora es mejor, porque en este momento estamos estudiando, estamos entendiendo su Torah, estamos alimentándonos de su espíritu, de ese aliento, y eso es incomparable. Estamos trabajando para nuestra eternidad, para nuestra vida eterna, para ser llenados y poder tener la certeza de que nuestra vida tiene un propósito. Entonces, esta, eso tenemos nosotros que aprenderlo. Y yo, a lo largo de todo este salmo, entiendo y quiero quedarme con que este salmo es un recordatorio de toda esta vida que tuvo el pueblo en Egipto, de todo lo que despreció, de todo lo que no entendió, para que yo y para que junto con ustedes podamos contenernos y poder analizar nuestro diario caminar, nuestro diario hablar, nuestro diario orar, y para que podamos ser un mejor aroma para el Eterno. Ujú. Y aquí les puse esto, esto, detente, examina tu corazón. Cada vez que empiecen estas palabras, algo ahí que está no generando gratitud, examina tu corazón y detente. Para que no tentemos a Dios en nuestro corazón, porque Él no está obligado, Él no nos debe nada. ¿Siguen conmigo? ¿Vamos bien? Amén. Sí, Ari. Sí. Ok, ok. Ok, ok.
Bueno, entramos al verso 20, donde dice, He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó el Eterno y se indignó. Encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Ujú. Y otra vez, esta analogía, ¿no? Del Jacob está hablando que encendió el fuego contra todo el pueblo y el furor, o sea, todavía yo entiendo un poquito más como molestia, enojo contra los líderes. Ajá, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Nosotros estábamos en un contexto donde cuando nos preguntaban, ¿crees en Dios? Nuestra manera de responder es intelectualmente yo sé que sí, o sea, yo sé que existe un Dios, yo sé que hay alguien más poderoso que yo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero no nada más es creer. Y es algo que hemos aprendido en este caminar de las raíces hebreas, donde no es solamente, no es decir creo en Dios, sino es confiar. Y aquí nos está abriendo la ventana este salmo que nos está reforzando que esta salvación, ¿quién es esta salvación? ¿Quién me puede decir quién es esta salvación? Yeshua. Wow. Yeshua, exacto. Que esta salvación estuvo con ellos en el desierto, estuvo con ellos cuando estaban en Egipto, salieron junto con él, no confiaron en su salvación. Y aquí, en lo que les digo, Yeshua está revelado en todo este camino del desierto. Él fue la representación de Dios pastoreando a su pueblo. Esto quiere decir que no depositaron su confianza en Yeshua. Ujú. Y lo podemos traducir el 22 por cuanto no fueron fieles, no fueron firmes, no permanecieron en Dios, ni habían confiado en Yeshua. Entonces, esto es algo que hemos aprendido en la historia del pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo de ídolos falsos. Y ahora yo le agrego que no vieron, no confiaron en su salvación, no confiaron en Yeshua. Ellos lo, lo tuvieron guiándolos todo el camino, todo el trayecto, y no lo vieron, no lo pudieron ver, no entendieron, no entendieron. Y por eso también está este furor contra Israel, contra estos líderes, porque ellos eran los que estaban a cargo para que el pueblo conociera, para que el pueblo entendiera, pero no hubo esa enseñanza, no hubo ese entendimiento. Dice el 23, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Tuvieron antojo de carne a pesar de que el maná era un alimento extraordinario. Y Joseph explica que este pan de los nobles en los textos masoréticos se refiere a alimento de ángeles. Entonces, él nos explica que este alimento, o sea, que el maná era el alimento que comían los ángeles y que él los vio
como ángeles, a este pueblo que sacó de Egipto, los vio con esa mirada, con ese cariño, con ese amor, ¿no? Ese cuidado. Y les envió comida hasta saciarles. En un lugar donde nosotros tenemos o teníamos un concepto de que pasar por el desierto es pasar frío, pasar hambre, vivir en soledad, donde no está el eterno. Nuestro contexto, la historia, el Señor nos está mostrando, nos ha mostrado a lo largo de todo este camino que en el desierto fue donde estuvieron más seguros, donde estuvieron más saciados, donde estuvieron más cuidados, donde estuvieron cerca de la salvación. Debemos de no tener temor a estar en el desierto, porque el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, cuando lo sacó de esa tierra de Zoán, el Señor estuvo con ellos y nunca, en ningún momento los dejó y los sació, los sació. Ujú. En el tiempo del Éxodo, Yeshua estuvo pastoreando a su pueblo en forma de un ángel. Ajá, esto también lo leemos en la palabra, que es identificado como el ángel del Eterno, el ángel del Señor. David entendió todo este tema del Hijo de Dios. Ajá. Y en Salmos 110:1, el Eterno dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hace unos diapositivas atrás les puse las diferencias entre Efraín y Judá. Y esta diferencia vamos a ver más adelante por qué es detonante, pero a diferencia de Efraín, Judá, por medio de David, fue un pueblo y es un pueblo especial porque David pudo entender, pudo ver algo que no hizo Efraín cuando dice en el verso que vemos acá atrás, dice, no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Este verso está describiendo al pueblo de Efraín, al pueblo de Israel, a estas, a este pueblo, aparte de estas 10 tribus. Pero este remanente que desciende de David vio lo que estaba escondido en la Torá, que todo era dirigido, que Él era el Verbo, y en el Salmo 110, como en otros, lo expresa. El Eterno dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, en el verso 26 dice, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor del Eterno, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Ujú. Una vez más que se saciaron y que menospreciaron al Eterno, entonces el Señor va a traer juicio, va a traer juicio a esta tierra, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué juicio va a traer el Señor. Ajá. Pero vemos nuevamente cómo el Señor les puso aquí, les cumplió su deseo. O sea, a un pueblo rebelde, a un pueblo que
a pesar de estar saciado, no estaba contento, le dio carne. Y no nada más es el hecho de decir, aquí está, ustedes vayan por ellas, ¿no? Ahí está, casen. Se las dio casi en el plato, se las dio en el plato. Verso 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Ajá. La consecuencia de la ingratitud es que nuestros días serán vanidad, porque todo lo que nuestros ojos físicamente ven es lo que queremos, es lo que estamos buscando, pero eso genera que queramos más. Y humanamente, así somos, humanamente tenemos o nos trabajamos para comprarnos, no sé, un comedor, unos zapatos, lo que sea. Pero ya pasa el tiempo y como que ya no hace juego con esto, como que ya estos zapatos ya no me gustan, hay que comprar otros, como que ya a nuestros ojos ya se hizo algo que no es, que ya no debería de tener o que debería de buscar algo mejor, ¿no? Y si nosotros no tenemos bien claro esta actitud de realmente lo necesitas a realmente simplemente lo quiero y ya, y quiero más y necesito más, nos vamos a perder en esta vanidad y vamos a vivir o estaríamos viviendo en la consecuencia de no dar crédito a las maravillas que el Señor nos pone todos los días, todos los días. A veces estamos tan envueltos en nuestra dinámica que ni siquiera vemos cuando, cuando sale el sol. Solo nos damos cuenta cuando el día está nublado y de plano el sol no sale para nada. Porque tenemos frío, porque tenemos calor, porque ya llovió, porque está haciendo viento. Para todo tenemos a veces una actitud de ingratitud y hay que llevarla, hay que detenerla, hay que examinar nuestro corazón. Y yo te pregunto, ¿qué has hecho en los últimos años? ¿Cómo has vivido estos últimos años? Ujú. Porque si nos damos cuenta, porque si a veces nos ponemos a meditar un poco más, se nos va el año como agua, se nos va la semana como agua, se nos va el día, ya amaneció, ahora ya es de noche, ya hay que comer, hay que cenar, dormir y párate a trabajar y al otro día. Y lo mismo, la escuela, los hijos, el esposo, la esposa, pero es una dinámica que a veces nos mete en sutilmente en la vanidad, en la ingratitud y dejamos de quitarle créditos a sus maravillas. Y entonces meditemos cuando nos pasen estos momentos en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. No nos afanemos, no nos afanemos. Demos crédito a sus maravillas y dejemos de ser como el pueblo cuando lo sacó de Egipto. Hay que abrir nuestros ojos, hay que orar en esa intimidad y decirle, Señor, cámbiame estos ojos por esos ojos que vean gratitud, que vean tus maravillas y que se sientan
seguros en todo momento en tu salvación, confiados en tu salvación. 34 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y si se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Y esto es algo que nos pasa todavía. Y cuando Joseph en sus audios dice que la historia es cíclica, que no aprendemos de la historia, yo entiendo que es en todo, hasta en estos pequeños detalles. Cuando tenemos una necesidad, cuando hay una enfermedad, estamos clamando, pidiendo que el Señor nos ayude. Le prometemos cosas, pero realmente no hay un cambio, no hay un retorno. Ujú. Y lo único que pasa es que realmente no buscábamos a Dios, sino que buscábamos de Dios, de lo que Él puede hacer, pero no de lo que Él es. Ujú. Dice el 36, pero se lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos en Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Sigue lo mismo, siguen dando vueltas en el mismo círculo, en la misma actitud. El 38 dice, pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dios se acuerda de nuestra condición, y por eso aparta su ira, porque sabe de qué estamos hechos, sabe que no podemos. Ujú. Y en el Salmo 105 David lo dice. El Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo? Pero su misericordia y su amor es eterno, es eterno. En el 41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, que es la capital de Egipto en ese tiempo, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían, dio también a las orugas sus frutos y sus labores a la langosta, sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha, entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos, y envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Ujú. Y realmente aquí nos está describiendo cómo el Señor al pueblo de Egipto les cayó juicio por su actitud, por estar en vanidad, por no entender el propósito por el cual el Señor los creó, porque Él creó al pueblo de Egipto desde el principio. El Señor a todo el ser humano, a todos formó y ellos no entendieron, ellos no fueron, eh, no tuvieron gratitud ni temor del Señor. Y en el 49 dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Y este ejército de ángeles destructores, pues nosotros entendemos y estamos confiados en que aún estos ángeles malos o destructores, como lo describe la palabra, están al servicio de Dios.
no actúan si el Señor no lo permite. Y esto provocó que el hombre confiara y pusiera su seguridad, no pusiera su seguridad en Dios, sino en estos diversos dioses, estos dioses ajenos, esta idolatría. Y estos a su vez los sedujeron para que le siguieran todas las naciones e incluido Israel. Y entonces esto generó una mezcla de mezcla, y por eso el Señor nos insta para que estudiemos y leamos su palabra, porque estas palabras nos tienen que hacer rebobinar nuestra cabeza y poder llevarnos a recordar de dónde el Señor nos sacó, todo lo que Él tuvo que hacer, y aún así el Señor en algunos no logró sacar a Egipto de su vida, de sus corazones, porque ellos no le reconocieron, no reconocieron su salvación, se quedaron en la vanidad, se quedaron en, en la ingratitud, en querer más y más y más. 50. Dispuso camino a su furor, no examinó, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Cam es de quien descienden los egipcios. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con su seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Aquí sigue relatando cómo el Señor los sacó. Ajá. El Eterno escogió a Israel, lo llevó como un rebaño, lo guió, ¿no? Como ese pastor que trata deja esas 99 y va por una que está perdida, que está descarriada. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a ese monte que ganó su mano derecha. Y este monte es el monte más importante de esta tierra santa, que esta tierra santa es Israel y es el monte de Sión. Este monte es donde el Señor anunciará su dominio, es la ciudad del gran rey. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a la tribu de Israel. Y aquí está entrando a este curso básico que nosotros tenemos, ¿no? Donde los sacó de Egipto, donde les entregó la tierra a través de Josué, echando a las naciones cananeas, a los jebuseos, a los gergeos, a todos estos descendientes de los gigantes para podérselas dar a su pueblo. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. ¿A qué les suena esta época? A la época de los jueces, donde ellos hacían lo que mejor les parecía, lo que para ellos era bueno, eso ellos llamaban bueno. Lo que su perspectiva, lo que sus ojos veían malo, a eso llamaban malo. Sino que se volvieron en el 57 y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. ¿Para qué sirve un arco con una flecha? ¿Para qué sirve? ¿Para qué puede servirnos un arco? Para dispararle a su enemigo. Exacto, para disparar al enemigo. Pero se volvieron un arco engañoso. O sea, esta es la imagen que deberíamos de tener. El Señor diciéndole a su hijo hacia dónde disparar, hacia dónde enfocar, pero se volvieron un arco engañoso. Lo enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. O sea, se hicieron dioses ajenos, siguieron con los dioses ajenos. Y aquí
Dice, se fueron tras demonios representados a través de dioses falsos. Ajá. Y aquí quiero que analicemos esta palabra de dioses falsos porque hemos entendido como que mm, son dioses que sí es cierto, no tienen más poder que el Altísimo, pero eso no quiere decir que no sean falsos o que no sean reales. Son falsos en el sentido de que no son el Dios verdadero, pero no son falsos en el sentido de que no existan. Ajá, en el sentido de que engañan. Entonces debemos de tener mucho cuidado en qué estamos idolatrando o en qué estamos poniendo nuestra mirada, nuestro tesoro, nuestro corazón, porque podremos estarle dando entrada a mm, a estos demonios, a estos dioses falsos que nos hagan ser un arco engañoso, que nos hagan tirar o dirigir nuestra flecha hacia lo que amamos, que es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros gente de alrededor, hasta nosotros mismos, ¿no? A través de, como al principio veíamos, de actitud de tristeza, de ira, de enojo, ¿no? Y eso genera que erremos, que transgredamos la palabra, ¿no? Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. En el 60 dejó por tanto el tabernáculo en Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. En el tabernáculo en Silo está haciendo referencia en que dejó ahí su presencia en ese lugar. Ujú. La tienda en que habitó entre los hombres. Esto, esto es esto es profético. Ajá. Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Porque los apóstoles empezaron a compartir, ellos entendieron el misterio y empezaron a reconocer y a compartir a Yeshua, lo que Yeshua era, que Yeshua estaba escondido desde la Torá, que no es como nosotros lo entendemos, que en el Nuevo Testamento lo habíamos analizado de esa manera, ¿no? Pero siglos después vino un usurpador. Y si estamos hablando de que este salmo nos está haciendo un recuento de nuestro curso básico, ¿de qué usurpador está hablando? ¿De qué usurpador? ¿Quién me puede decir? Alguien que no se haya dormido. Tal vez haga referencia como al anticristo o algo así que todo quiso hacer como Yeshua, no sé. Ajá. Hace referencia sobre todo a Roma. Cuerno pequeño. Exacto, al cuerno pequeño, a Roma, que es ahorita en el imperio en el cual estamos sometidos, porque aquí dice que nos entregó, o sea, nos entregó en esa mano del enemigo, estamos bajo su poderío, ¿no? Nos entregó también a su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Y ahorita estamos viendo, bueno, hemos visto en el transcurso, pero muy fuerte ahorita esto, ¿no? Su pueblo está a la espada, ¿no? Ahorita en Israel, ¿qué está pasando? Está habiendo guerra, está habiendo contienda. Y esto el Señor ya lo estoy explicando, nos lo dio a conocer y aquí lo vemos en este salmo, ¿no? El fuego devoró a sus jóvenes y a sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Obviamente no se mantuvo en pacto y por lo tanto no había bodas para que los jóvenes pues no se mezclaran entre las demás naciones. Dejó cesaron las bodas entre los jóvenes que en ese tiempo pues tenían a lo mejor el mismo contexto o la misma información o la misma
educación, ¿no? Respecto a la Torá. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Ay, y aquí viene el cierre del salmo. Ajá. Ya casi acabamos, para que no se me desesperen, ya falta poquito. Y en este cierre dice el 65, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Aquí vemos que en Proverbios 1:6 dice, dad sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Y estas palabras de que grita excitado del vino, el salmista hace como una analogía para decir que es la manera en que Dios expresa su dolor por su pueblo. Ajá, de que él pues está triste, está desolado, ¿no? Pero obviamente bajo conceptos que nosotros podamos entender, ¿no? Conceptos a lo mejor humanos, ¿no? Porque realmente nosotros, mm, a lo mejor si estuviéramos en una posición de poder decidir de qué hacer con este pueblo, híjoles, a lo mejor muchos de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla, me han dicho ya, ahora sí que elimínalos, no entienden, ¿no? Pero el Señor no es así, el Señor nos ama con un amor que no alcanzamos a entender. Y ahorita vamos a ver qué es lo que Él hizo. 66 dice, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Ajá, hirió a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos del Señor? El Señor tuvo que decidir entre dos opciones. Destruir a Israel por su infidelidad o destruir a los enemigos que son los dioses mentirosos que se rebelaron. Es decir, destruyo a esta gente que está pecando o destruyo a eso que lo hace pecar. Esas eran las dos opciones que tenía el Eterno. Y en el 67 dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Yo con este versículo me llena mucho mi corazón el entender que pudo haber salido de esta tribu el Mesías. Era una opción que el Mesías, que la salvación viniera de esta tribu, pero no la escogió, la desechó, a pesar de que José no hablara en la Biblia o en la Torah que dijera que él pecó en algún momento. Pero vamos a ver por qué. Dice en el 68, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Y Joseph fue fiel a Dios, pero su descendencia no. Su descendencia no fue fiel, su descendencia se fue a la idolatría y pues obviamente el Señor tan lindo, tan hermoso que es, nos está explicando por qué desechó en su corazón, tuvo que desechar a Efraín. En todos estos versos que hemos aprendido, que hemos leído, en el 67 yo entiendo así como, y por eso no pude tomar a esta tienda, por eso no pude escoger esta tribu, por todo esto, por su historia, porque no vieron la salvación, no confiaron en la salvación, sino que escogió la tribu de Judá. ¿Y quién es la tribu de Judá? David. David, sí, cometió adulterio y después del adulterio cometió homicidio.
Él pecó, pero en su pecado, en 2 de Samuel 12:23, él preguntó. Este contexto es cuando David peca haciendo a Betsabé su mujer y matando a su esposo, pero ellos tienen un hijo y este pequeño se encuentra grave y él, a pesar de que el profeta le dijo que él iba a morir, él pues, se pone a orar, se pone a ayunar, él se- hace lo que está en sus fuerzas para que el Señor pudiera a lo mejor cambiar su decisión, pero no fue así. El niño muere y la gente que estaba con él dice, chin, ¿cómo le decimos que murió si antes de morir se pone a orar y ayunar? Ahora imagínense si les decimos que murió. No, no sé qué ir a hacer. Pero él les contestó, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que está muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? No, un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Y aquí en estas palabras, aún en su pecado, David manifiesta su esperanza en la resurrección de los muertos. Y todavía el Señor permite que su hijo que muere, sea como el que cubre o el que finaliza este ciclo de pecado que él había tenido. ¿Por qué? Porque él entendió, porque él reconoció su maldad, porque él eh, dispuso su corazón para dirigir su camino y no pecar más. Y todavía no hay en la palabra algo que nos haga entender o ver que David haya sido infiel al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es decir, que haya sido idólatra, que haya creído en dioses falsos. Sus pecados fueron con base a pecados carnales, a pecados humanos, pero no en que él haya suplido a Dios de Israel por dioses falsos. ¿Sí? No sé si me entendí en esta parte, espero. Si no, si tienen alguna duda, por favor, díganme. Pero bueno, si no, entonces continuamos en el verso 69, donde dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Y todos estos versículos se traducen a todo lo que ahorita nosotros estamos haciendo. Es a través de David que el Señor, de su descendencia, que el Señor guardó la Torá, que guardaron todos estos escritos y que a través de esta tribu nosotros podemos ser apacentados, nosotros podemos retornar y podemos confiar en la salvación. Ujú. Y aquí es lo que está aquí en el cuadrito, pero con palabras, donde dice, la descendencia de José dejó de confiar en el medio que Dios usó para su salvación. En cambio, David sabía que de su descendencia vendría el que le daría libertad al pueblo de Israel. Por eso es que el Señor escogió a la tribu de Judá para que de ahí viniera nuestra salvación, la salvación de todos. Y quiero cerrar este salmo con este versículo 65 que dice, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. El Señor
en este versículo nos hace ver que Él despertó, que Él llevó a cabo su plan, que en estas dos opciones que Él tenía, Él decidió salvar a su pueblo. Él decidió destruir a todos estos ángeles caídos que se pusieron como dioses enfrente de Israel para que les adorara. El Señor tomó un plan muy, muy oculto, y aquí a ver si lo podemos lo puedo explicar un poquito mejor, porque en Primera de Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y aquí de los príncipes de ese siglo, además de estar hablando de los líderes religiosos que estaban en ese tiempo, está hablando de las huestes, de las potestades que permitieron que el Señor fuera crucificado sin entender, aunque a pesar de que ellos conocen la palabra, no entendieran este misterio de que el Señor estaba dando su vida para que el pueblo viviera. Estaba dando muerte a cambio de vida. Estaba dando perdón, estaba dando reconciliación a cambio de idolatría, a cambio de un pueblo rebelde y contumaz. Y todo esto que describió, todo el caminar que ellos vivieron, es para que el Señor les haga ver o nos haga ver que, que no seamos como el pueblo de Egipto, que dejemos de caminar en círculos, que no seamos como estos que no entienden la historia, que la historia se repite, que enseñemos, traduzcamos esta instrucción a nuestros hijos, que les demos a conocer la salvación, porque Yeshua ha estado desde el origen. Desde el origen él ha estado ahí presente desde que el Señor es a través de él que todo lo ha hecho. Y este salmo es un salmo que solamente yo pude entender en este contexto, en esto que ya llevamos entendiendo. Si yo lo hubiera leído hace o a lo mejor lo leía, unos 7 años, 8 años, yo no lo hubiera entendido. Yo no hubiera visto la salvación ahí en ese salmo. Y ahorita nosotros podemos decir que la vemos esa salvación. Entonces, trabajemos en nosotros, trabajemos en nuestro temperamento, trabajemos en nuestro carácter para que podamos ser testimonio y más gente pueda ver la salvación, pueda decir creo en la salvación. Y realmente creer con base a la emuná, con base a la fidelidad. Pues espero no haberlos confundido más. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna queja, sugerencia. Déjenme dejar, no sé si alguien. Yo haría, Ajá. Ujú. pues
yo creo que si yo tuviera que ponerle nombre a este salmo, creo que le pondría que es un salmo totalmente de confrontación, ¿no? Ujú, Porque, como bien decías muy al principio, son situaciones que se le presentaron al pueblo de Dios, pero eh, realmente nunca tomó el camino de la instrucción, ¿no? El camino de la dirección ujú, correcta. Y aunque ujú, veían todo lo que hacía Dios por su pueblo, era como, ok, sí lo veo, pero quiero más, quiero otra prueba. Y siempre ujú, ante diferentes situaciones que se nos llegan a presentar en la vida a cada quien, siempre estamos con esa actitud, ¿no? Y muy sí, pocas veces estamos agradeciendo el solo hecho de poder respirar un día más. Entonces, sí, también me quedo con esta idea que tú tienes de eh, este salmo, pues es para mí. Este salmo es no de hace 3000 años, de hace 2000 años, no. Es algo que también como sus hijos nos ha pasado y seguramente nos va a seguir pasando, pero la confrontación tiene que ser para madurar en esa parte de saber que sí, Dios también conoce nuestra condición, pero también nosotros tenemos que hacer ese paso de la fidelidad, ¿no? De no solo decir creo, sí, cómo no, y tan pronto como tenemos una situación diferente o una situación eh, que amerita poner en práctica esa fidelidad, pues se nos agotan como los recursos, ¿no? Entonces, pues con eso me quedo ahí. Muchas gracias. sí. No, gracias a ti, Xochitl, por compartirnos y más porque sé que estás en ese proceso, ¿no? Porque obviamente también eh, a veces el meditar o tener el ánimo para llevar a cabo estas palabras es muy fácil cuando pues uno ahí va, ¿no? Su día a día, ahí va. Pero cuando se ve mermada tu salud, cuando se ve mermada tu libertad, ¿no? Tu condición, ahí es donde realmente brota como esponjita lo que uno trae, ¿no? Y es muy especial el que nosotros en esos momentos, y sé que tú lo has hecho, el estar agarrados del Eterno y estar confiados en que Él tiene un propósito y que ese propósito es que cada día seamos perfeccionados para su gloria, ¿no? Que seamos como este barro en sus manos y que seamos moldeados, ¿no? Y gracias por compartirnos y te mando un abrazo y un beso. Mm. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Nenita, creo que Hanna Flores hizo una pregunta en el chat. Ah, sí, 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 Te tienes razón. queremos, Ochil. Aquí, ujú, aquí dice, bendecido Shabbat, ¿podría volver a explicar a qué a la referencia de arco engañoso? Sí, ¿todavía sigues ahí, Hanna? Ok, mira, en esta parte yo entendí que es el versículo 57. Nosotros hemos visto que hay referencias en la palabra donde dice que nosotros somos como el arco y nuestros hijos son las flechas, ¿no? Donde nosotros pues podemos, o es nuestra responsabilidad guiarlos, ¿no? Dirigirlos hacia un camino. Y aquí este pueblo se volvió como ese arco engañoso porque en lugar de que ese arco apuntara hacia sus enemigos o se dirigiera hacia algo que realmente les estaba atacando, se podrá decir, ellos esas flechas es como si se las hubieran arrojado a Dios mismo, porque en lugar de hacer de Dios su salvación, su fidelidad,
Lo hicieron a través de becerros de oro, a través de querer más, a través de exigir, de lisonjear, ¿no? Y eso los hizo que fueran como arco, pues un arco que no era funcional, no era para eso, no era, era para defenderse de sus enemigos y vieron a Dios como un enemigo, ¿no? Y lanzaron esas flechas hacia él. Y espero haberme entendido un poquito mejor en esta ocasión. Aquí está Juliet, nos dice que lo podemos entender más con Oseas 7. No sé si lo tienes ahí a la mano, Juliet, para que podamos leerlo. Dame un segundo. Sí, gracias. Vale. Déjame. Mira, dice, Ujú. mientras curaba yo a Israel, o sea, esto lo dice el Eterno, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque hicieron engaños y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. O sea, acá estaban hablando ya de los líderes religiosos. Todos ellos son Ujú. adúlteros, son como horno encendido por el hornero que, que ¿Qué cesa es de eso? avivar el fuego Ujú. después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. El día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, es decir, los burladores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios, toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un fuego y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clamen, es decir, no buscaban al Eterno ninguno. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Recordemos que acá cuando habla de torta no volteada, es decir, que solo buscaban a Dios por un lado, o sea, solo por costumbre, solo por mandamiento de hombre, mas no realmente de corazón, es decir, no trabajaban en todo su carácter en Dios. Y sigue diciendo, devoraron extraños su fuerza y él no supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron al Eterno su Dios, ni le buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Como fuera entender sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a los que se han anunciado de sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaren. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Eso es como si fueran el arco engañoso. Es decir, no pudieron Ujú. cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo contrario. El Eterno los estaba llamando, tenía un propósito con ellos, que fueran la luz, la sal de la tierra, pero ellos estaban haciendo lo contrario. Empezaron a hablar mentira, empezaron a creer la mentira de las naciones y no proclamaron. Ujú. Y eso lo sigue diciendo el verso 14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Y eso lo entendemos cuando llegaron los profetas, ellos quisieron, los aceptaron. Cuando les hablaron los jueces, los aceptaron. Cuando llegó su hijo, ¿lo aceptaron o qué hicieron? ¿Sí? Ahí es donde se muestra eso de que pensaron mal, es decir, causaron mal a aquellos que él envió. ¿Sí? Lastimaron, mataron a sus profetas, mataron a su hijo, hicieron todo esto que realmente va en contra de todo, pensaron mal contra el Eterno. Y por eso termina el verso 16, volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso
cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua, esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y esto pues está citando a este Salmo 78, ¿no? Este último verso. Ok. Muchas gracias, Juliet. Gracias por Vale. por complementar esta. Muy bonito. O sea, sí es cierto. Ok. Pues esperamos que hayamos resuelto tu duda, Hannah. Ujú, gracias a ti. Bueno, pues entonces vamos a terminar, si no hay más comentarios, orando, dándole gracias al Eterno, y que este salmo y esto que acabamos de hablar, de leer en Oseas, que el Señor nos permita poder tener ese entendimiento y esto presente de nuestra condición, pero que Él es más fuerte y que nosotros podamos ver que Él es nuestra salvación y que Él es el único que puede redimir si nosotros clamamos, como dice aquí en Oseas. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por este Salmo 78, Señor, donde tú nos instruyes, donde tú nos exhortas, donde tú nos confrontas, Señor, y nos permites tener bien claro cuál es nuestra condición, de dónde venimos y cuál es esta actitud, Señor, que tenemos en nuestro corazón y que debemos de trabajar y que debemos de clamar, orar a ti, buscar tu presencia todos los días, Señor, porque tenemos esta cadencia, Señor, de irnos hacia esos dioses ajenos, Señor, a ser ingratos, Padre, a buscar lo que tú nos puedas dar, pero no a buscar tu esencia, lo que tú eres, Señor. Permítenos poder en este Shabbat entender y poder ser dignos de decir que reconocemos tu salvación, que entendemos tu salvación. Y cada día muéstranos un poquito más de ti, Señor. Enamóranos, cautívanos, Señor. Y permítenos poder ser parte de este pueblo de Judá, Señor, de este pueblo de Efraín, que reconoce tu deidad, que reconoce, Señor, que no hay Dios ajeno, que no hay Dios falso, sino solo uno, el verdadero, el único, Yeshua, nuestra salvación. Amén y amén.